testificar con el poder del Espíritu. Qué hermosas enseñanzas las que sin duda alguna Dios nos trae en esta oportunidad. ¿Qué relación tiene el Espíritu Santo con la testificación? Es la gran pregunta, donde vamos a bosquejarla de la siguiente manera. Dice, sin el Espíritu, el testimonio es yermo, no puede producir fruto para vida eterna, o sea, es tierra estéril, ¿verdad? No hay fruto. Por esta razón Jesús les ordenó a sus discípulos que esperasen a recibir el poder del Espíritu Santo antes de comenzar la obra de testificación. ¿Qué hace el Espíritu Santo para que la testificación sea efectiva? Primero nos capacita, luego da crecimiento, fortalece y guía e imparte la palabra y también transforma. Es el panorama de la semana. ¿Qué le parece esta introducción, hermano? ¿Y qué comentarios tiene referente a esta situación de la relación del Espíritu Santo con la testificación? Bien, nos damos cuenta ahí, hermano Ever, que el mismo Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Consolador a vosotros. O sea, dentro de las conveniencias, dentro de lo importante que es el Espíritu para la predicación, el Señor Jesucristo lo había visto de esta manera, y nosotros tenemos que constantemente pedir el Espíritu. No podemos nosotros ignorar esas palabras, porque, pues, como dice el versículo de memoria, eso lo que va a tender es a llevarnos con poder, como decía el comentario, sin el Espíritu prácticamente la testificación es nula, no sirve, no hay fuerza. Es poderosa con el Espíritu, es un gran aporte el que nos deja. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice, les conviene que yo me vaya? Porque Él había adquirido un cuerpo cuando vino a la tierra, pero el Espíritu tiene esa facultad de poder ir a varios de nosotros al mismo tiempo, porque es una fuerza activa, una fuerza que nos ayuda, pero le puede ayudar a un hondureño aquí en este país, y también puede estar al mismo tiempo trabajando allá en Europa o trabajando en Asia, y esa es la facultad que tiene, pues, el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿no? Sin duda alguna. La parte de la enseñanza, la parte de la capacitación. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Antes de irse, Jesús entonces promete que vendría un consolador, el Paracleto, o sea, el Espíritu Santo, uno que nos ayudaría a realizar la misión que estaba por encomendarnos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el Espíritu Santo? Primero, la función es acompañarnos. Posteriormente, capacitarnos para dar testimonio. En ese orden, llegamos a la parte que hace el Espíritu Santo, y es darnos orientación, o sea, guiarnos en nuestras actividades. Otro asunto interesante dentro del trabajo y la labor que hace el Espíritu Santo es que prepara los corazones de la gente. 5, pues nos da las palabras adecuadas, ¿verdad?, con las cuales interactuar. Y 6, él es el que convence realmente a las personas. 7, nos anima para testificar. 8, también nos muestra las ocasiones exactas o propicias para hacer la obra. Y luego lo que hace es que nos revela a Jesús, ¿verdad? Y posteriormente también nos moldea a su imagen. ¿Cuál es su comentario en torno a esta gran labor de capacitación que hace el Espíritu Santo, hermano Mario? Pues nos damos cuenta que el Espíritu Santo es una herramienta que la deidad tiene, y yo creo que es necesario darle el papel que tiene, que es dentro de la deidad, es parte de la deidad, es Dios igual que el Padre y el Hijo, y que a veces pues nos complicamos nosotros, porque a veces sí tenemos imagen tal vez del Padre, y porque Daniel capítulo 7 nos habla de un anciano de día sentado en un trono. Del Hijo pues es mucho más fácil que nosotros tengamos imagen,
porque al final nosotros lo podemos asimilar con judíos, porque se supone que, bueno, mejor dicho, es un judío que nació en Israel, y el espíritu ya, y ahí ya tenemos un problema para poderle dar esa imagen, pero aquí nos dice que es un personaje que tiene un poder, que tiene una actividad, que es real, y que nosotros podemos agarrarlo y creer que nos va a ayudar en esta obra que el Señor Dios nos ha dado. Así es, hermano. Nos acompaña ahí alguien más y quiere comentar, puede disponer también en este momento sobre lo que tenga alguna pregunta o algún comentario referente a lo que está viendo en pantalla. En cualquier momento siéntanse en la libertad de poder pues participar. Así que quedan invitados, invitadas para que podamos interactuar, ¿verdad? O sea que testificar es entonces colaborar con el Espíritu Santo. Eso es, ¿verdad? Es servir de instrumento para que el Espíritu Santo haga la obra que ha de hacerse, que es prácticamente la predicación del Evangelio en este tiempo y en los momentos en los cuales tengamos la oportunidad. Siempre me ha llamado la atención, hermanos, el hecho de que tenemos una gran comisión. Una gran comisión es predicar acerca del Señor en tiempo y fuera de tiempo. Pero eso necesitamos entonces ser capacitados, ¿verdad? Y ese trabajo y esa labor quien la realiza es el Espíritu Santo. Ustedes y yo podemos leer la palabra de Dios, incluso saberla, pero si no nos dejamos instrumentalizar, ser instrumento del Espíritu Santo, difícilmente esa obra va a pegar, porque con la boca podemos honrar a Dios, hablar maravillas de Dios, pero no honrar a Dios. O sea que es muy interesante la obra y el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Da crecimiento también, ¿verdad? Otra de las grandes pues, maravillas del Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos permite, como dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos de los Apóstoles se narra la obra que el Espíritu Santo hizo por medio de aquellos que le dejaron obrar en sus vidas, ¿verdad? Ahí vemos cómo en ocasiones las conversiones eran multitudinarias, se habla hasta de 3,000 y 5,000 personas. Esto está registrado en Hechos 41, 41 y 4:4. A veces se convertían familias enteras. A causa de este crecimiento se fundaban también continuamente nuevas iglesias. También ahí en Hechos 16:5 vemos eso. El Espíritu entonces llenaba de poder al mensajero y tocaba personalmente el corazón de cada uno que le escuchaba. Para Dios, cada persona es importante. Él murió por todos y cada uno. Quiere que nosotros, ¿verdad? Que todos le conozcan y le acepten. Y nos ha escogido a nosotros para hacer esta obra. ¿Qué le parece este privilegio, hermana Rosa o hermano Mario, que el Señor nos ha dado? Dice que en algún momento escuchaba yo el Espíritu de Profecía que habla de que los ángeles quisieran hacer esta obra, pero se nos ha encomendado a nosotros, un simple vasos de barro, ¿verdad? En las manos de los... Sí, hermano. Adelante, hermano. O Mario, cualquiera de los dos, que quiera hacer un comentario en torno al crecimiento que nos permite el Espíritu Santo. ¿De qué manera claro, en su vida usted ha experimentado ese crecimiento, hermano? Bueno, podemos ver en realidad cómo el Espíritu Santo, como les decía anteriormente, es una fuerza que es real y que es necesaria para la predicación del Evangelio. Muchos a veces utilizamos la palabra y si no fuera por el Espíritu de Dios que toca, porque otro nombre que tiene el Espíritu Santo, Ever, es el Espíritu de verdad. Y dice la Biblia, y los guiará a toda la verdad. O sea, una de las cosas que hoy debemos de agradecer, que es gracias al Espíritu, es que el Espíritu penetra o permite que nosotros la verdad la asimilemos. Si vos te fijas, uno de los problemas que tenemos hoy es que hay ausencia de verdad. Se habla, vos entras a un noticiero y no sabes si el noticiero está diciendo la verdad o no hay verdad ahí en tal, sino que hay manipulación de los hechos con el fin de
beneficiar a determinada persona, pues con el Espíritu Santo nosotros tenemos la facultad de que el Espíritu graba en el corazón, en la mente, que queremos decir, graba la verdad. Y eso es lo que pues que agradecemos a Dios, en realidad, por haber dejado. O sea, que cuando Él nos dijo, les conviene que yo me vaya, en realidad así era. Sí. Porque el Espíritu es un gran instrumento para nosotros poder llegar a esa meta final que tenemos, que es el cielo. Y es interesante, Mario, porque fíjate que yo en lo personal siento que cuando se habla de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, da crecimiento, lo podemos ver al momento en el cual pues comenzábamos la obra, ¿verdad? Quizás no teníamos la capacidad que Dios nos ha permitido, ¿verdad? A través de los años, ¿verdad? El hecho de mantener esa comunión con el Señor va haciendo que de alguna manera vayamos asimilando cosas que en su momento, cuando iniciamos la obra, pues no las sabíamos, que ahora ya las sabemos. Y como has dicho, la parte de la verdad, o sea, la verdad hoy es disfrazada, ¿verdad? La mentira es disfrazada de verdad, pero el Espíritu Santo da el discernimiento, ¿verdad? Para que nosotros podamos captar qué espíritu es de Dios y qué espíritu no es de Dios. Y eso es una fórmula que se aplica al crecimiento, porque de alguna manera eso también va haciendo que nuestro ser espiritual tenga esa madurez que en algún momento se va requiriendo para poder discernir, ¿verdad? Y eso no tiene que llevarnos a la vanidad, sino a la humildad y saber que el Señor es quien revela sus propósitos a través de su palabra. Bien, vamos ahora a fortalece y guía, ¿verdad? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Hechos 16:25. Podemos ver ahí, ¿verdad?, que la predicación del Evangelio no se realiza sin dificultades, pero el Espíritu fortalece a su siervo, como lo hizo con Esteban y con Pablo y Silas, según Hechos 7:55 y 16:25. Él actúa para derribar barreras o asegurar la unidad en la iglesia. También vemos que guía de forma sobrenatural, abriendo y cerrando puertas para dirigirnos a los lugares donde es necesario testificar. De esta manera, el Evangelio pudo ser predicado en África y Europa. Ahí hay textos que lo registran. El Espíritu Santo anhela llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos y enviarnos a la misión más importante del mundo, que es llevar a hombres y mujeres a Jesús y a su verdad. Comentario, hermana Rosa o hermano Mario, en este momento pueden abrir su micrófono y darnos su impresión sobre la fortaleza y la guía que pues nos da el Espíritu Santo. Guía y fortaleza. Fortaleza y guía. Adelante, Mario. Vamos a ver si... Sí, es que tuviste un recorte ahí, entonces como que tuviste un bajón de megas. Sí. Al final, pues sí, debemos de darnos cuenta que el Espíritu Santo tiene esa facultad de podernos guiar. Es ese personaje fiel en el que podemos confiar, en el que podemos creer cuando hemos pedido al Espíritu. Como te decía en una lección pasada, una de las cosas que en este caso, en este caso David, el rey David, temía en gran medida, era perder el Espíritu. El Salmo 51 pues nos lo dice claramente, que Él no retires de mí tu Espíritu. ¿Por qué? Porque perder el Espíritu representa pérdida de la vida eterna. Y te explico por qué. Porque el Espíritu, pues la Biblia dice que tiene un trabajo, así como el Padre tiene un trabajo, que es ser sobre todos, es el líder, el supremo líder. Así el Hijo tiene su trabajo también. Y según lo que nos dice Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y Juan 1:10 creo que dice que en el mundo estaba, el mundo no le conoció, más sin embargo por nosotros vino. Prácticamente el único de la deidad que baja a la tierra es Jesucristo.
Y ahí entonces el Espíritu Santo también tiene un trabajo. Y la Biblia pues lo vamos a ver ahí en los versículos que vos estás leyendo, que dice que nos convence de justicia, de juicio y también de pecado. O sea, el Espíritu tiene ese trabajo. Y por eso es que el rey David temía en gran medida perder el Espíritu, porque al perder el Espíritu, solo ponete a pensar que el Espíritu se retire de nosotros, representa que ya nada va a comer de pecado. Sí. Y si nadie te convence de pecado, entonces crees que lo que estás haciendo, aunque sea malo, crees que es bueno, porque no hay voz que clama en nosotros y que nos dice que no debemos de hacer eso, o que nos pide que nos arrepintamos de las cosas malas que nosotros hacemos. Así que una de las cosas es esa fortaleza, esa guía que nos guía directamente hacia el Padre. Y es impresionante porque la fortaleza y guía a veces se traduce en actos que de alguna manera nosotros decimos, pero es un sentimiento, pero sí, pues, pero es más que un sentimiento, es el gozo del Señor, mi fortaleza es, dice. Entonces, ese gozo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que a medianoche, dice ese texto, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Los conducía el Espíritu Santo a esa necesidad de comunicarse con Dios, o sea, a través de la oración. Dice que cantaban himnos a Dios, o sea, adoraban. Y oiga bien, en la medianoche, no lo hacían en la mañana, o sea, quiere decir que para esta obra no hay distinción del horario. No por eso que vamos a ir a molestar a la gente, ¿verdad? A medianoche, pero si nosotros tenemos esa necesidad de orar, siempre hay gente que está atento, ¿verdad? A ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y de alguna manera esos himnos servían para que los presos, dicen, los escucharan. Entonces se hacía esa obra, se predicaba en tiempo y fuera de tiempo. A eso se refiere cuando el texto nos habla acerca de eso. Ahora, imparte la palabra también. Otra de las grandes cosas que hace el Espíritu Santo es impartirnos el santo pan de vida. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron. Hechos 4:4, al testificar el Espíritu, insta a los creyentes a basar su argumentación en la palabra de Dios. Observa los siguientes ejemplos. Por ejemplo, Hechos 2:14-21. Pedro usó textos de Joel en los Salmos en su discurso del Pentecostés. O sea, ya vemos cómo él preparaba sus argumentaciones. Y Esteban, en Hechos 7, usa también la historia de Israel en su discurso ante el Sanedrín. Vemos también en el caso de Felipe, ¿no? En Hechos 8:35, él comenzó en un versículo de Isaías y prácticamente se recorrió la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué decir entonces de Hechos 17:3, donde Pablo basaba sus discursos totalmente en la palabra de Dios? Entonces vemos que otra de las características es precisamente revelarnos la palabra de Dios, y esto es una labor interesante del Espíritu Santo. Hermana Rosa, hermano Mario, no sé si quieren participar en esta parte sobre la impartición de la palabra. ¿Alguna experiencia, algún relato, alguna anécdota que quieran introducir acá? La revelación de la palabra, se imparte la palabra. A veces estamos cabizbajos y estamos mal y de repente abrimos la Biblia y ¡bum! Aparece un versículo que te llenó y te alimentó. No sé si te ha pasado, Mario, eso. Claro, sí, eso siempre nos pasa. Yo me recuerdo una vez, estaba bien en los principios de mi vida cristiana, que había ofendido, puedo decir, o no sé si fue la palabra, pero alguien se había enojado y sentí cierto temor de esa persona. Y yo me recuerdo entonces que yo oré y le pedí al Señor que me diera consuelo en su palabra. Y inmediatamente, como decís vos, abrimos la palabra. Y el versículo exacto que me sale es Isaías 51:12, un versículo que me lo aprendí y siempre lo guardo. Es medio parafraseado, tiende a decir, Ever, que al que debemos de temer a Jehová. Teme a Jehová, dice. No temas al hombre, que es como la hierba que en la mañana crece y en la tarde muere. Entonces eso me llenó de un consuelo, porque me pareció, o sea, yo en ese momento estaba tan angustiado, y cuando leí esa palabra,
yo me sentí tan fortalecido como que Dios me dio un consejo. Inmediatamente yo sentí que Dios había abierto la boca y que me había dicho, esto tenés que hacer, y no temas, no temas. Entonces, al final, el Señor Dios siempre va a tener, pues, una palabra cuando nosotros se la pedimos y abrimos la Biblia. Esa palabra va a quedar grabada. Imagínate tantos años y todavía recuerdo el versículo de memoria. Hermoso, ¿no? Hermoso Que, testimonio. que el Señor Dios en realidad sí tiene un poder, o sea, Dios es real. Nosotros tenemos que aprender a vivir creyendo esto, que cuando nosotros nos inclinamos y oramos, le estamos orando a un Dios real, a alguien que escucha nuestras oraciones, a alguien que puede experimentar lo que nosotros experimentamos, a alguien que vino a esta tierra para poder saber qué era. Por eso es que esa es la revelación de Dios, Jesucristo mismo. Él vino y vino a probar la vida humana con el fin de comprendernos a nosotros. Yo me siento contento, hermano, sin duda alguna, porque el Señor es el que obra y hace que el Espíritu Santo nos revele así la palabra. La palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas, porque el Espíritu que inspiró a sus autores es el mismo que toca el corazón de cada lector sincero. En este caso podríamos decir cada escucha, ¿verdad? Cada persona tiene la oportunidad de leer la Biblia o de escucharla, eh, crece, porque dice que la fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La Eh, palabra. Así que también vamos a la parte de transforma. Es otra gran bendición que tenemos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Eso primera de Samuel 10, capítulo 6. Es que el Espíritu Santo toma a las personas tal como son. Derriba sus prejuicios, transforma sus malos hábitos y las llena de gracia y la verdad de Cristo. No hace distinción de hombres o mujeres, ricos o pobres, cultos o incultos, ¿verdad? Y vemos cómo se manifiesta. Transformó la vida de Lidia, ¿verdad? Vendedora de púrpura, esa gran empresaria, mujer que financiaba los viajes de Pablo y Silas, registrado en Hechos, capítulo 16, del 14 al 15. Y a Onésimo, aquel que fue esclavo, y Filemón, capítulo 10, registra esto, y Sergio, un gobernador romano, ahí está mencionado en Hechos 16, del 6 al 12, Dionisio, un aerópata o aeropagia o pajita, que es prácticamente un todopoderoso, ¿verdad? Que alguien que está investido de gran poder. Y su poder no se ha cortado. Hoy sigue haciendo milagros, hablando del Espíritu Santo, de transformación entre todo tipo de personas. No es nuestro trabajo entonces cambiar o convertir a las personas, pues es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestra obra es testificar. Impresión referente a esto. Amén. Pues sí, es cuando creemos, es lo que te decía anteriormente, el hecho de creer pues nos hace ver los milagros. También yo tengo un testimonio con respecto a esto. Yo recuerdo que hace unos años atrás, en un trabajo que yo tuve, pues había un jefe de seguridad que por alguna razón, pues Satanás a veces trata de poner enemistad en las personas para con nosotros. Sí. Yo me recuerdo que al principio pues pareciera que como que no le caía bien, pero una de las cosas que la vida espiritual pues le enseña a uno, que la vida cristiana es a orar por los que nos aborrecen, Y que nuestra lucha no es a con la orar por carne la gente que, ni sí, sangre. hay que pelear contra nosotros. Yo les digo a veces a los hermanos, y cuando usted tiene una dificultad con alguien y usted llega y usted le da la mano, eso no es hipocresía. Eso no lo puede catalogar como hipocresía. Eso es una guerra espiritual que está teniendo esa persona para mejorar, para ser mejor persona. Y yo me recuerdo que yo oraba en ese tiempo. Yo le decía, Señor, pues yo te pido por Lobo, el apellido Lobo, te pido por Eduardo Lobo, que tú lo bendigas y que pues tú me des la oportunidad de servirlo. Yo me recuerdo que como a la semana de estar orando, él tuvo un problema serio en el trabajo, pero serio, no recuerdo el problema que tuvo. Y buscó Dios para poder hacer la ayuda y poderlo librar de ese gran problema, tu siervo. Entonces yo con prontitud, como yo ya venía orando, a pesar de todos los clavos, porque me había hecho clavo tras clavo, clavo tras clavo, y cada vez que él me miraba algo y podía llegar ante mi jefe y hacerme clavo, lo hacía, no tenía ningún problema.
pero esa vez yo pude haber hecho clavo, y en vez de regresarle un clavo, le hice un favor para que no le reventara el clavo. Y desde ahí esa persona se convirtió en uno de mis mejores amigos. A donde me mira hoy, bueno, mi esposa es testigo que donde me mira, si no me abraza, porque de verdad, o sea, Sí. es el poder transformador. Nosotros debemos de comprender que Dios, con su espíritu, va a tratar de cambiar las vidas, pero nosotros tenemos que también seguir los lineamientos que el cristianismo nos ha dejado, porque hay herramientas, no nos comportemos como la gente del mundo, porque la gente del mundo es la que regresa mal por mal. Nosotros tenemos que aprender a regresar bien por mal siempre. Es la que Dios, la única forma en la que Dios tiene para llamar al pecador, dice el Espíritu, en este caso el camino a Cristo, es el amor. No va a utilizar nada más que el amor para poderlo llamar y que se arrepienta. Y es que la misma palabra nos desafía, y eso es el Espíritu Santo, que dice, no seas vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal. No, te agradezco ese testimonio y compartirlo acá es muy importante. No sé si hermana Rosa tiene algún comentario referente a la transformación, o si no, vamos a pasar, hermana, y me gustaría que usted abriera su micrófono y me leyera esta cita de las hermanas White, donde habla en Mensajes Selectos, tomo 1, página 308, para que con este pensamiento concluyamos, querida hermana. Buenas tardes, Dios los bendiga. Amén. Espero que nos esté bendiciendo, ¿verdad? Amén, Grandemente. Amén. Hemos de dar un testimonio tan desafiante en cuanto a la verdad como es en Jesús, como lo diera Cristo y sus apóstoles. O sea que cada uno de nosotros tenemos que ser un testimonio, cada uno de nosotros tenemos que, ¿verdad? Para que miren que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Por eso dice que tenemos que ser testimonio de las cosas y confiando en la eficacia del Espíritu Santo. Hemos de testificar de la misericordia y la bondad y el amor de un Salvador crucificado, resucitado, y ser así instrumento mediante los cuales sea despejada las tinieblas de muchas mentes. Hasta Dios agradeciendo y alabanza. Agradecimiento y alabanza. Sí. Hay una gran obra que ha de ser hecha por cada uno de nosotros. Hemos sido tocados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que partamos el mensaje y demos testimonio de Cristo nosotros, porque el Espíritu Santo vino aquí ¿para qué? Para mostrarnos a Jesús, ¿verdad? Para que lo conozcamos a Él. Sí. Y para que mire que Él es el que gobierna todavía, porque aún en este tiempo, aunque estamos en estos momentos difíciles, pero sabemos que quien gobierna siempre es Cristo Jesús, es Dios que está al tanto de todas las cosas que existen. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Nos decía, sí, hermano, y nos decía aquí la lección que la intención de Lucas al escribir este libro es compartir con cada uno de nosotros el Espíritu Santo en la iglesia. Y eso era para la iglesia primitiva, como ellos rapidito se fueron construyendo iglesias, ¿verdad? Así como hizo Pablo. Y es lo que nosotros, es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que lo guía a uno para hacer las cosas. Correcto, hermano. Mario, ¿algún comentario para finalizar? Y vamos a entrar a la oración y a cerrar prácticamente con la oración en esta oportunidad. Pues sí, así como nos decía la hermana Rosa, al final es el hecho de que dejemos que la obra vaya. Mira, una de las cosas que podemos ver en la Biblia es que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, la Biblia dice que nosotros no lo debemos de entristecer. Y no contristáis el Espíritu. ¿Por qué? Porque a veces ese es el problema de entristecer el Espíritu, es que el Espíritu nos está diciendo que hagamos y nosotros lo ignoremos, que nosotros no obedezcamos esa voz que nos está diciendo hacer lo correcto. Entonces nosotros somos al revés, tratamos siempre de obedecer la voz de la carne y la voz del Espíritu es la que ignoramos. Ahora, ¿qué es lo que pasa según lo que podemos ver nosotros con algunos héroes y algunos reyes que se terminaron perdiendo en el caso de Saúl?
Dios lo llamaba y los amonestaba, mandaba al profeta para que los amonestara, pero él al final hacía lo que le daba la regalada gana. ¿Y qué terminó pasando? Se terminó perdiendo. Sí, Entonces, como el Espíritu Santo se retira de cada, del eso, hermana Rosa, se retira, correcto. Y ese es el miedo que nosotros debemos de tener, exactamente. que no es posible que el Espíritu nos esté llamando, nos esté diciendo que hay que hacer algo y nosotros nos hacemos que no es como con nosotros. La palabra de Dios a veces nos dice que el Señor retira su Espíritu. Sí. Y como dice la hermana Rosa, si retira el Espíritu de mí, ¿qué me toca a mí? ¿Perderme? Sí. No hay otra, me pierdo. Entonces, muchos de nosotros no tenemos que abusar de la gracia. Yo siempre he creído eso, que no podemos abusar de la gracia. Que no es posible que el Espíritu me esté diciendo que debo de cambiar y yo me mantengo siendo duro y creyendo que Dios es como Santa Claus, que todas me las va a perdonar. Entonces uno tiene que tener cuidado. O sea, la gracia, yo siempre he visto, y a veces no nos detenemos a ver estas cosas dentro de la Biblia, personajes que Dios los llamaba y los llamaba, y llegó un tiempo en el que la misericordia se acabó.